Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país de gente noble en el cual en este momento está sometida a una serie de problemas y alguien diría, ¿tendrá aquí que ver o no tendrá que ver la intromisión venezolana y cubana con lo que pasó en el gobierno anterior, que masacró a todos los empleados públicos que había en el sistema, despidiendo sin misericordia, humillando a los que estaban empleados en las diferentes secretarías e instituciones del Estado, sin más ni más, solo porque querían despedir y colocar gente nueva? Un país que no sale del subdesarrollo simple y sencillamente porque ese tipo de acciones son incorrectas, ya que se debe tener una carrera en el ámbito administrativo o del servidor público. La carrera del servidor público debe ser respetada, pero con gente inepta, incapaz, soberbia y también sometida a presiones internacionales, venezolanas y cubanas, como estaban sometidas en ese momento al gobierno anterior, hicieron un despido masivo desde el primer día que entraron en posesión de sus cargos los secretarios de Estado y la presidenta de la República. Lamentablemente, por eso Honduras no sale del subdesarrollo en el que estamos, porque gente retrógrada, imberbe e inútil nos ha gobernado. Y decimos esto porque no hay otra forma más que analizar y decirle en forma suave y diplomática estos adjetivos a exfuncionarios que deshicieron, dilapidaron el presupuesto general de la República y el dinero de nuestros impuestos. Ciudadanos malos hondureños sometidos a presiones venezolanas y cubanas, de tal forma que despidieron hondureños y emplearon cubanos y emplearon venezolanos en las diferentes secretarías, no solamente en las de Relaciones Exteriores, de Salud, sino que también en infraestructura, educación, etcétera. En todas las secretarías emplearon personas extranjeras como las cubanas y venezolanas y mandando el carajo hondureños. Por eso es que ahora hay una gran cantidad de demandas en contra del Estado y por esos malos despidos tienen el derecho y el deber de incorporar a las personas hondureñas que despidieron por contratar venezolanos y cubanos en el gobierno anterior y por contratar muchas personas hondureñas también, que lamentablemente no tenían, muchas de ellas, ni siquiera la mínima capacidad para estar en las diferentes instituciones, contratando incluso personal administrativo con plazas de médicos, contratando personal administrativo con plaza de abogados y con otras carreras universitarias, pero lo que interesaba era emplear a sus activistas, que muchos de ellos lamentablemente no tenían la preparación académica. Y decimos esto porque no solamente es prurito o el deseo de molestar, sino que eso lo que provoca es deterioro de la democracia y deterioro de la economía de un país pobre mentalmente, no económicamente, como lo es Honduras. Y mentalmente principalmente quienes nos han gobernado y quienes nos gobiernan, porque no tienen esa capacidad mental e intelectual de recapacitar y entender que los hondureños lo que necesitamos es generar empleo, mejorar la educación, mejorar el sistema de salud, evitar que la gente se nos siga muriendo a diario, como está sucediendo, como sucedió en el gobierno anterior y como está sucediendo en este, lamentablemente. Pero bueno, lo importante de esto es que, analizando este tema de los despidos masivos y la oportunidad, digo yo, porque no hay otra forma de decirlo, hasta que nos expliquen muy bien este detalle de la conciliación
que el Procurador General de la República planteó en su momento y que, por supuesto, después de haber dicho algunas barrabasadas, se concluyó en hacer una ley de conciliación que está en lo que es la mejora supuesta de la economía del país. Para hablar de este tema y de otros temas más relacionados con las leyes, tenemos invitada a una persona que le agradecemos por acompañarnos y abordar esta temática, a la abogada Sandra Enríquez. Le damos la bienvenida. Un placer contar con su presencia en Unidos en Diálogo. Es un honor, abogada. Gracias, doctor. Bienvenida a Unidos en Diálogo. Muy amable por recibirnos en su casa. ¿Verdad? Es un gusto estar aquí con usted, poder compartir con usted y poder hablar de este tema tan importante, porque mucha gente está interesada, pero no sabe cómo funciona. Y no todo lo que se puede plasmar en una ley funciona sí o no para todo mundo. Eso es importante saberlo. Además de que es una ley que se estableció como una ley de reactivación económica, lo que permite lo que es fusionar y también suprimir. Y lo que se hizo, porque aquí no podemos hablar de supresión de institucional hasta ahorita, no, porque se hizo en el pasado. Y también hubo duplicidad de instituciones, ¿verdad? Pero lo que viene el caso en esta razón, lo que es PGR como tal, que es el abogado del Estado, ¿verdad? Es el que está encargado de acusar a la persona o de negar los derechos de la persona de que está demandando por un despido injustificado. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Muchas veces cuando se ataca, por lo menos en la parte laboral, ya sea por medio del servicio civil o sea por medio de la ley del Código de Trabajo, entonces va a depender mucho de cuál es ese despido injustificado que se está haciendo, ¿me entiende? ¿Cuántas demandas hay hasta el momento, doctor, cree usted? No tengo ni la mínima idea, pero antes, abogada, de continuar con la temática, sí, nos gustaría saber unas cosas primero. Sí. Y se la voy a preguntar. ¿Dónde nació la abogada Sandra? ¿Qué hacía cuando era niña? ¿Jugaba muñecas? ¿Jugaba con varones? ¿Jugaba carritos? ¿Se subía a árboles? ¿En qué escuela estudió? ¿Dónde estudió hasta llegar hasta este momento que es abogada? Es una historia larga. Bueno, pero resumida. Para resumidita, así que me gustaba jugar, la verdad me gustaba leer. Es la verdad. La hemeroteca era mi casa. Pero más pequeña, obviamente, que jugar, ¿no? Entonces, con mis primos y todo lo demás. Soy de Tegucigalpa, originaria de Tegucigalpa. He estudiado toda la vida desde que me gradué. Y sigo estudiando, gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué le podemos decir? ¿Dónde me gradué de la escuela? ¿De la escuela primaria o de la autónoma? De la escuela primaria y después en la universitaria. Me gradué de la escuela Edbel y después de la autónoma. ¿En la autónoma sacó? Derecho, la carrera de leyes. Excelente. ¿Y posteriormente hizo maestría? Sí, saqué un posgrado en arbitraje internacional. Así es, arbitraje, conciliadora y negociadora internacional. Gracias a Dios sacamos 2 promociones ya como árbitros. Excelente. Abogada, recientemente aprobaron esta ley. Sí. Usted misma nos está diciendo que no necesariamente se acopla a todas las personas y no a todas las beneficia. En resumen, esta ley, ¿qué contiene y realmente a quiénes son los que más puede beneficiar? Bueno, la ley conviene porque yo he recibido todo tipo de comentarios, también consultas que me han hecho. Hay personas que no quieren reintegro, por ejemplo, y solo quieren sus salarios caídos, ¿verdad? Quiere decir los salarios caídos, que va de todo lo que es preaviso, cesantía, derechos adquiridos como el 13º, 14º mes, vacaciones y todo lo que es nivelación de sueldos y todo lo demás que ha procedido durante los últimos 4 años. Hay que distinguir primero una figura que es la negociación de la conciliación, porque cuando dos personas negocian solo ocupamos a las 2 personas, porque son 2 partes interesadas y no hay una intervención de un tercero. Pero cuando hablamos de conciliación sí necesitamos de un tercero. En esta parte la ley nos deja muy claro y también el manual nos deja muy claro de que para homologar, ¿qué quiere decir? Que vamos a hacer la conciliación no solamente a nivel institucional, sino que también se va a homologar
ante los juzgados, lo que convierte esa conciliación en algo ejecutivo que se va a ejecutar. Y en este caso, lo que tiene que ver con lo que usted mencionó, que instituciones, duplicidad de instituciones, ¿cómo está eso? No, vaya, para darle un ejemplo bien corto, por ejemplo. Yo estuve en Canal 8 hace mucho tiempo y recuerdo muy bien la cantidad de personas, a grosso modo, de que habían en Canal 8. Y cuando me hablan a mí, por decir algo, esto es multiplicidad de funciones, ¿verdad? O sea, hay empleados supernumerarios. Entonces, cuando estamos viendo esta cantidad de empleados en un canal, no sé cuánto ascendía la cantidad en realidad, sea 600 personas, creo yo, o más. O sea, no sé en qué momento subió esa cantidad de gente. O en los últimos 4 años. No entiendo. Honestamente se lo digo, y que he estado en diferentes canales, pero sí definitivamente me sorprende. Y también hay instituciones que definitivamente no venían cumpliendo con el rol. O me van a decir que, por ejemplo, de que muchas instituciones, vaya, tanto ha habido la preocupación o tanta lo que es la crítica a lo que es algunas instituciones que no cumplían con el rol, que estaban supuestamente, como por un ejemplo que tenemos clarísimo, lo que es Cedesol, que está dispuesto a lo que era el desarrollo social, y que esas contribuciones iban a las personas que que necesitaban de esas contribuciones. De hecho, a esa le cambiaron el nombre antes. Ah, sí, creo que se llama Cerezo, pero no antes era de desarrollo social. Y no sé qué, y después la pasaron a desarrollo de redes. De redes y no sé qué. Sí, pero es que no estamos hablando de redes como tal, no estamos hablando de redes sociales, redes solidarias, o sea, como para hablar de una red de solidaridad a nivel de las personas. Sí, no, pero en sí la preocupación aquí es que a la misma institución le cambian el nombre y sea duplicidad y se aumenta la cantidad de empleados y despiden a los que estaban. O sea, despidieron, póngale usted, por decir un número, despidieron 2,000 personas de esa secretaría, pero contrataron 4,000 o 5,000. Esa es la preocupación que surge. Esa es la preocupación que surge. Ahí habría entonces ¿qué pasa? Un suceso que es empleado supernumerario, como le vuelvo a decir, más allá de las funciones que la institución. Mire, toda institución necesita de un administrador, de un jefe de recursos humanos, de cuántos técnicos se necesitan para IT, por ejemplo. IT es todo lo relacionado a lo que es el desarrollo computacional que va de una empresa, ¿verdad? ¿Cuántos mercadólogos ocupa? Dependiendo de la institución y dependiendo de las necesidades de la institución, así debe de ir estructurada. O sea, ni más ni menos, porque yo voy a contratar 5 secretarias. Y en este caso, ¿quién es el responsable y a quién se le deberían de dar esas cuotas de responsabilidad? Porque el problema con eso es que son sus impuestos y mis impuestos y el impuesto de la mayoría de la población en la que se despilfarran y se votan hacia lo loco. Definitivamente que como se ha dejado instrucciones, ¿verdad? Para lo que es la contratación de algunas personas, pero definitivamente se le debe deducir directamente al funcionario público, sencillamente, porque es el responsable en todo caso. Pero recordemos que muchas veces muchas personas llegan a un lugar sin necesidad que el funcionario la haya contratado, sino de otra manera, por ejemplo. Pero lo que nos interesa en este caso es, número 1, ¿qué responsabilidad tiene el que provocó esa situación de despedir 2,000 de una institución, por dar una cifra X, Y, Z, pero a la vez despide y contrata a 4,000 o 5,000 nuevas personas? Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar que se siga presentando ese tipo de acciones en las diferentes secretarías de Estado? ¿Cómo podríamos evitar esto? Tendrían que hablar, los reglamentos internos de las instituciones son un canal bastante viable para estipular cuál es esa cantidad de empleados que van a ir en esa institución. Realmente, si decimos el funcionario es el mismo representante del Estado, entonces ¿a quién se le deduce se le deduce responsabilidad? Al Estado en el caso de una demanda, no al funcionario. ¿Me entiende? ¿Y cómo podemos erradicar eso?
pues haciendo reglamentos internos institucionales mucho más estrictos. ¿El derecho de repetición se les puede aplicar a estos funcionarios? Perdón, el derecho de repetición. Sí, o sea, que son funcionarios que cometen ese delito y a ellos se les tendría que cobrar. Es lo que le pasó el caso de Manuel Zelaya Rosales cuando despidió a Gabriela Núñez del Banco Central, sí, que tuvo una acusación de repetición debido a que a él estaban cobrando por haber hecho esa acción cuando fue presidente de la República. Pues no tiene derecho a repetición, definitivamente. Porque en este caso sí es totalmente alejado a la ley que corresponde a la contratación, en todo caso. Porque en el caso de Manuel Zelaya Rosales lo que pasó fue, despidió a Gabriela Núñez, pero el Estado lo demandó a él también por haber hecho ese despido indirecto, por haberle causado esa derogación al Estado, y entonces se la cobran a él. Directamente. Exacto, sí, incluso estuvo un tiempo. ¿Se le hizo un reparo? Sí, un reparo, y entonces, ¿se debe hacer esto o no con los funcionarios del gobierno anterior que hicieron este tipo de crimen a la economía de un pueblo tan noble como es el hondureño? Definitivamente considero que sí. Porque si definitivamente sí está injustificado totalmente. Eso es lo que sucede, que muchas veces dejamos de ver quién ejecuta esos despidos y bajo qué parámetros. Mire, créame que yo lo vi de cerca y pude ser testigo de eso. Muchas personas dicen una masacre laboral, por ejemplo. No es eso. Si la masacre laboral se vivió hace 4 años. Lo que pasa es que nadie salía en redes, creo yo, en ese momento. Y no hubo donde ir a quemar nada, porque yo creo que mucha gente no quema absolutamente nada, cuando se les ha dicho claramente que se les va a pagar sus salarios, en todo caso, ¿verdad? Sus derechos, en todo caso, mientras no los violenten, ¿verdad? Entonces, diría yo. Pero si fuera el caso, sí debería de haber deducción de responsabilidad, definitivamente. ¿Sabe por qué? Porque entra algo bien grotesco y que vemos aún en la empresa privada, que es el acoso. Y lo puedo decir con nombre y apellido. Cuando el acoso es sistemático y de manera sistemática frente a un empleado, ¿verdad?, que realmente está ejerciendo una función y que yo como abogada, mi derecho y mi obligación es saber cuál es el reglamento de esa institución. Yo le invito a usted, televidente, lea el reglamento de su institución, no le cuesta absolutamente nada. Vea cuáles son las lagunas de eso, investigue y nunca se quede con la duda. Entonces, ¿qué pasa? De ahí es donde viene que muchos despidos no son bien ejecutados. ¿Por qué? Porque definitivamente violentan los derechos del trabajador. Que por cierto, muchas veces se despidió porque pasó de un contrato a un acuerdo. Entonces pasaron ese acuerdo a lo que es periodo de prueba y dicen voy a despedir en periodo de prueba. Pero para eso hay un reglamento que me respalda a mí y que me dice cuándo yo voy a ser examinada por la institución para ver mi capacidad como funcionaria pública. Bueno, y por ejemplo, vaya, ese famoso ministro de que actuó en lo del Chequesol, que fue uno de los que más groserías hizo con los empleados en el gobierno anterior. Despidieron casi desde el mismo día que ingresaron a más de 2,000 personas y él fue el que más o menos incorporó entre 4,000 o 5,000 personas solo en esa secretaría. Yo vi de todo, definitivamente, pero en este caso muy especial tiene una fama bastante grande con respecto a esto, ¿verdad? Y se le ha escuchado. Incluso hoy subí un video hablando de eso, porque cómo es posible cuando a esta gente se le están deduciendo una erogación tan grande de los erarios públicos y se le da arresto domiciliario y utilizan las redes para estar checando todo el tiempo si aquel va o no va. No es responsabilidad del acusado o del imputado en este caso de que si va a presentarse a testificar fulano o tal persona, aunque sean siempre puedan ser vinculantes al fin, en todo caso. Pero ¿qué sucede? ¿Quién es meramente responsable? Esta persona. ¿Responsable de qué? Hasta que nos pruebe lo contrario. Dice que todos somos inocentes hasta que somos vencidos en juicio, ¿verdad? Pero
institucionalmente tiene que haber, digamos, yo no puedo acusarlo a él de culpable, pero está siendo acusado, ¿me entiende? Entonces, ¿dónde está ese acoso, ese acoso sistematizado de parte de ese señor con la gente que estaba trabajando, que sufrió? Porque ahí había un video por las redes donde estaba una persona llorando y todo lo demás y diciendo, no, sí, yo vi más de lo mismo. Lo que pasa es que no salió en televisión, ¿me entiende? Yo vi más de lo mismo. Y vi mujeres embarazadas y de todo. Y nadie salió llorando. Entonces, en este caso, pues digo yo, este señor debería tener una demanda por acoso, porque mucha gente me pregunta, abogada, ¿y cómo hacemos el acoso? Una demanda. Bueno, si yo estoy flagelando su clima laboral, soy responsable, le estoy causando un daño psicológico sistematizado a usted, ¿me entiende? Perfectamente se le pueden deducir responsabilidades más allá de lo que está pasando en la actualidad. Bueno, por ejemplo, el caso de la Secretaría de Estado en el despacho de salud despidió a un médico del Instituto Cardiopulmonar solo porque, haciéndose valer del artículo, creo, 82, si no me equivoco, o 74 de la Constitución de la República. Vamos a ver, vamos a verificar esto. Si es el 72. El 72 es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Este artículo, basado en este artículo, ese médico despedido del Instituto Cardiopulmonar, más conocido el tórax, fue despedido por la Secretaría de Salud solo por haber dicho algunas cosas en las redes sociales, o sea, coartándole la libertad de expresión. Totalmente usando un artículo que es de libertad de expresión en contra. O sea, mire cómo giró lo que es el artículo en sí, que dice que tenemos libertad de expresión, y lo giró en contra del mismo médico. Eso es, más allá del abuso de autoridad, ¿verdad? Me sorprende que puedan sustentar un despido en un artículo de la Constitución que no nos favorece con esa libertad en todo caso. Pero a lo que yo voy, por ejemplo, ese tipo de situaciones, que eso es un abuso de autoridad. Totalmente. Y al Estado, a usted como ciudadana, a los ciudadanos que nos están viendo y a su servidor, que pagamos los impuestos, nos va a tocar pagarle a ese médico por la graciosidad que hizo la Secretaría de Estado en el despacho de salud. Por eso así como una infinidad de empleados más que despidieron. Por eso, bueno, yo consideraría que si se pudiera crear, no sé, ¿verdad?, si el momento sea el oportuno, pero ya decir, se va a crear una ley para reducir responsabilidades a futuro, a priori, de lo que es este tipo de abusos. ¿Me entiende? Definitivamente, porque así como para coartar, o sea, para poder impedir que esas cosas sigan sucediendo. Es que mire, si no hay cambios profundos, no van a haber resultados profundos. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. En la Secretaría de Cultura y Turismo también hicieron un despido sin misericordia. En el 911, en Copeco, despidieron inmisericordiamente a una gran cantidad de personas en el gobierno anterior. Correcto. Y ahora toca pagarle a todas esas personas que despidieron, incorporarlas y pagarles salarios atrasados más los que ellos contrataron después. Correcto, porque eso, por eso le dije yo, ¿sabe usted cuántas demandas hay hasta ahorita? ¿Cuántas son? 20,000 demandas. Pues son poquitas realmente. Sí, yo creo que eran más. Vamos a ver que 20,000 demandas varían, porque yo he visto, después de la cuantía, he visto cantidades que son muy bajas, ¿verdad? Que no suben del $500,000, y créame que hay demandas que son bastante costosas. Pesadas. Sí, sí. Para el erario público. Sí, bastante pesadas. Y como le digo yo, a medida que va avanzando la demanda, ¿verdad? Obviamente de que la gente, la cuantía aumenta. La cuantía va aumentando. De esa manera va aumentando todo, y la nivelación de salarios, todo va aumentando, sí. Pero ¿cómo podemos hacer nosotros para que eso no siga sucediendo en el país? Tendría que haber
un cambio drástico dentro de lo que es la carrera pública, sí. Tendría que administración haber pública. Sí, en administración pública, y tendría que haber también un cambio considerable, profundo, en cuanto a lo que es la forma de que esos acuerdos, el tiempo de duración que van a tener, porque usted y yo sabemos que hay gente que tiene toda una vida viviendo del Estado, ¿cierto o no? Bueno, y casos, por ejemplo, casos famosos que se dieron en el gobierno anterior, como las planillas fantasmas que se dieron en el Seguro Social, que incluso no sé si estarán presas todavía unas señoras de los Bordos de San Pedro Sula, que a ellas fueron las que prestaron su tarjeta de identidad y su firma y su huella para sacar dinero del Seguro Social en planillas fantasmas. No sé si era familiar o no de la Presidenta de la República, pero al final de cuentas el hecho estuvo ahí. Bueno, si hay casos de que inclusive muchas personas que fueron señaladas por planillas fantasmas, esas son las auditorías que se han estado haciendo en diferentes instituciones. ¿Y qué pasó también? Que mucha gente lo niega, por ejemplo, que creo yo, el 911, por ejemplo. Es que en el 911 había personas de que no tenían ni las atribuciones, ni tampoco la preparación, pero sí tenían expediente, supuestamente. A mí no me crea, pero eso supuestamente es la información que salió a relucir. Entonces, planillas fantasmas, bueno, si nos quedamos con CIT, que es transporte, nos quedamos cortos con planillas fantasmas. Estamos viendo planillas de gente extranjera. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Perdónenme, pero ¿qué tenemos que ver nosotros contratando gente y respeto al pueblo cubano? Yo lo respeto, lo aprecio, pero tenemos tantos hondureños sin trabajo. Por Dios. Bueno, esas secretarías mencionaron chinos, cubanos y venezolanos que contrataron. Correcto, a eso voy, de que la gente, no es que estemos en contra de un nacional de diferente país, sino que en Honduras la gente necesita trabajar. Es en serio. Y entonces, ¿cómo es posible de que van a estar contratando personas para ganar favores, para agradar a otro gobierno? Porque eso es lo que yo miro, el pago de favores para otro gobierno, ¿o no? Bueno, eso es lo que se hizo durante muchos años desde el gobierno de Carlos Roberto Flores. Carlos Roberto Flores Bacusé fue el que inició con la contratación de médicos cubanos. El gobierno de él fue porque después del MIS hubo problemas con los médicos y aparentemente él fue el que dejó incluso la embajada de Honduras en Cuba. Carlos Roberto Flores Bacusé fue el que inició con ese convenio con los médicos, con el gobierno cubano para los médicos, entre comillas, porque muchos de ellos no eran médicos. Sí, y este gobierno anterior se aprovechó de eso que hizo Carlos Roberto Flores Bacusé en el convenio con los cubanos y contrataron aparentemente una gran cantidad de médicos y de profesores que ni de profesores ni de médicos tenían nada. Sí, eso sí me di cuenta de que sí habían personas de que estaban ejerciendo como médicos y que no eran médicos. Entonces, eso es lo que la gente desconoce. Posiblemente 6 personas, 7 personas fueran médicos, pero el resto no eran médicos. Y vamos a ver la cantidad de dinero que se les daba a ellos y la cantidad de dinero que iba para ese país. Entonces, aquí es cuando digo yo, no hay equidad social en cuanto a la parte laboral para lo que son los hondureños. Tenemos que ser prioridad. El hondureño tiene que ponerse en primer lugar y las autoridades tienen que poner en primer lugar a los hondureños. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos, abogada, vamos a hablar un poquito más sobre esa ley de conciliación que aprobó el Congreso Nacional para ver realmente a quiénes favorece y a quiénes no favorece, o si favorece más a los abogados que al cliente, o cómo está la cosa, si el abogado no quiere que el cliente concilie porque quiere más dinerito, o cómo está. Vamos a hablar de eso, son aspectos que tienen que mencionar aquí. Ya retornamos en Unidos en Diálogo. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional. Hoy hemos estado hablando un poquito del aspecto internacional ligado a la parte laboral en la que hemos estado sometidos en aquellos últimos 4 años de tiniebla y de oscurantismo en el país, lamentablemente, y se enojan, pero un oscurantismo terrible que estuvimos sometidos en los últimos 4 años con ese deterioro
humano y deterioro institucional que se presentó el gobierno de Xiomara Castro en los 4 años anteriores, de los cuales como país va a costar salir de esta situación, pero que vamos a salir, vamos a salir. De que nos van a ayudar países amigos, nos van a ayudar. De que vamos a volver a llevar los camarones en cantidades como estaban los de las camaroneras en la zona sur, vamos a mejorar esa situación. De que van a regresar maquilas y nuevas empresas al país, va a ser así, porque el país tiene ese camino casi asegurado, aunque unos pocos nos quieran ver sufriendo y llorando de hambre, de miseria y mantenernos en una pobreza paupérrima con las necesidades básicas insatisfechas, porque es la única forma de mantenernos sometidos. Pero los hondureños somos pacíficos e inteligentes y lo hemos demostrado. Se demostró en marzo, 9 de marzo del año pasado, que ya cumplimos un año, ¿verdad? Que sí, las personas no dejaron de asistir ahí al voto en las primarias, y se demostró el 30 de noviembre también. Y tenemos que salir de esta situación, aunque algunos funcionarios traidores a la patria dicen que es persecución política. Señores, se los digo aquí honestamente, no hay persecución política. Aquel que viola la Constitución y sus leyes, que ese es el juramento que hacen previo a tomar posesión de su cargo, violaron la Constitución y sus leyes. Y de hecho, la abogada por eso se tiró una carcajadita aquí en lo que yo dije eso, porque sabe muy bien cómo los exfuncionarios del gobierno de Xiomara Castro fueron, no encuentro la palabra, pero póngale usted, fueron audaces para violar la Constitución y sus leyes y decir que es persecución política. Los angelitos, esos angelitos del demonio serán, porque de angelitos de Dios no tienen nada. Abogada, esta nueva ley que fue aprobada en el Congreso Nacional para la conciliación laboral debido a los desastres que se realizaron en el gobierno anterior en esos despidos masivos que realizaron las diferentes instituciones, ¿cuáles son los aspectos principales que se deben tomar en cuenta y ponerle atención, como dicen, ojo al Cristo, en esos artículos? Ojo al Cristo, vamos a ir con el ojo al Cristo primero que todo. Bueno, primero que todo, para la audiencia que nos está viendo en este momento, ¿verdad? La conciliación, recuerde que siempre es voluntaria, no es obligatoria. Toda persona que tenga una demanda en el Estado de 4 años, de 8 años, tenga sentencia o no tenga sentencia, puede ser sometida a conciliación. Muchas personas he escuchado que dicen, y no tengo nada en contra pues de nadie, ¿verdad? Pero sí he escuchado a mucha gente que será cierto o no, no lo sé. Dice, mi abogado no me contesta, mi abogado no quiere conciliar, mi abogado no quiere, yo sí quiero. Entonces la ley nos da una puerta abierta que dice es que la persona como tal, el demandante, puede hacerlo de manera personal y también a través de su apoderado legal. Esa es una gran ventaja. Y por lo menos se distinguen 3 diferentes causas, que son las instituciones centralizadas, las municipalidades y las instituciones descentralizadas, ¿verdad? Por ejemplo, para las centralizadas, esto lo primero que se presenta es una solicitud. Esa solicitud conlleva los mínimos requisitos, su identidad, pero posteriormente va a tener que adjuntar la copia de la demanda, la copia de la contestación. Si existe sentencia, también va a tener que acompañarla, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de documentos que puedan brindarle a usted mayor, ¿cómo le podría decir? Una mayor probabilidad de poder conciliar. Posteriormente, digamos, hablando de las instituciones centralizadas, ¿cómo le puedo decir? Esta petición que va a hacer ante la institución demandada, usted no lo va a hacer ante la PGR, va a ser ante la institución que usted demandó. Ahí se va a hacer un estudio técnico y también un estudio legal y financiero. ¿Por qué técnico?
para no entrar en lo mismo, que vayan a haber duplicidad de funciones. O sea, empleados supernumerarios, por ejemplo. Eso es lo que se quiere evitar. Posteriormente, financiero, ¿por qué? Porque va a tener que haber una aprobación de parte de CEFIN para que ese renglón financiero, y la misma ley lo dice, que el renglón financiero se va a establecer y se puede ampliar. Recordemos que todos los años se presenta el presupuesto anual de la República y a esta fecha no se ha aprobado. Entonces, ¿quiénes van a tener más ventaja para entrar en las conciliaciones? De las personas que estén más cerca del presupuesto, ¿me entiendes? Y no obstante, cabe mencionar que una vez que la institución haya hecho ese estudio técnico financiero, ese expediente va a ser enviado por la institución, no por usted, por la institución a PGR. PGR lo va a revisar, lo va a estudiar, lo va a analizar, le va a adjuntar un número correlativo, ¿verdad? Posteriormente, una vez que haya dictaminado PGR de que el expediente puede llevarse a conciliación, va a emitir un dictamen y ese va a llegar a la institución. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Ya va a depender de la institución de que cuente con el dinero, el presupuesto, y dos, con esas plazas que estén disponibles. ¿Me entiende? Me inquieta algo que usted mencionó y habría que ver la parte legal de esto. Los abogados que no le quieren contestar a sus clientes para evitar la conciliación, pueden en ese caso contratar a otro abogado y cambiar de poder y simplemente el abogado que estuvo allá queda desvalido porque no contesta ni hace lo que el cliente dice. Pues yo le voy a decir una cosa, si a mí un cliente me dice, existe esa posibilidad, yo ya no quiero seguir en este proceso, quiero conciliar vaya, usted y yo vamos a conciliar, ya no queremos seguir peleando en un juicio. Y si el abogado de nosotros, que es aparte, nos dice que no, él está irrumpiendo un derecho suyo, ¿me entiendes? Por eso el poder que uno le presta a una persona, le otorga a un abogado, que dice desistir, conciliar, ¿me entiende? Nombrar, o sea, le dan un montón de facultades. Entonces ya está apto para conciliar. Si el abogado no quiere, muchos dicen que en tantos años nunca lo han hecho, que nunca han hecho nada de eso. Yo le voy a decir una cosa, la persona que no concilia y que no le parece lo que el Estado le ofrece, en este caso PGR, su proceso va a continuar en los juzgados. Su proceso va a continuar en los juzgados. Pero si la persona quiere conciliar y el abogado no, ¿qué se debe hacer? La persona puede hacer perfectamente lo que usted ha dicho. Contratar otro abogado. ¿Y cómo se hace de esta manera? Con un poder sustituye el poder de otro abogado. ¿Y lo puede hacer sin necesidad de abogado a conciliación? ¿O corre riesgo de que no le den? Yo realmente preferiría que lo hicieran con un apoderado legal, definitivamente. Porque sabe las facultades que un abogado también, eso no exime, la gente no entienda tampoco que esto significa que el trabajo que hizo un abogado durante 4 años, si usted tiene que tener acceso al expediente, tiene que tener acceso en qué proceso, en qué nivel de proceso está su expediente, o por decirlo viceversa, tiene que saber, conocer, porque a usted no se le pueden ocultar esas cosas. Porque usted mismo puede ir a los juzgados y revisar cómo va ese expediente. Entonces, si el abogado pues no quiere conciliar porque tendrá sus intereses propios, pues obviamente recordemos que estos fondos no van a ser desembolsados de una vez, sino que van a ser desembolsados de poco a poco, ¿me entiende? Entonces, por ende, puede ser un factor, creo yo, de que muchos no quieran, ¿verdad? Como esperar 8 o 10 años y que el dinero salga de una vez, en todo caso. Bueno, pero según lo que le entiende a usted, los abogados que normalmente no quieren es porque quieren que salga mayor cantidad porque así ganan más. Puede ser. Puede ser, y además de que el cliente es el que, o sea, si yo sé que a mi cliente no le conviene algo, obviamente que yo como abogado le voy a decir no le conviene. Pero si mi cliente quiere conciliar, ¿quién soy yo para decirle que no? Pero siempre buscando lo mejor para mi cliente.
¿me entiende? No que lo voy a ir a que más bien lo destruyan en una conciliación, sino que buscando el bienestar de mi cliente, en todo caso. Bueno, y ese es un aspecto, porque el otro aspecto es si realmente, y me preocupa lo otro que dijo usted, bueno, ¿les van a pagar de un solo en esa conciliación? No. ¿O se van a estar 2, 3, 4, 5 años para pagar? Mire, según alguna información que sí he obtenido yo, se va a iniciar de los 6 meses a los 2 años. Sí. Para pagarle la deuda. Todos esos salarios caídos de ese tiempo, siempre y cuando no pasen de 5 años. Perdón, de 5 millones. Si ya la deuda o la cantidad de dinero pasa de los 5 millones, esto pasa a una comisión de estudio del Congreso Nacional para determinar si esto es procedente o no es procedente. Si consideran que no es procedente, continúa su curso. Pero ¿en qué casos no puede ser procedente? Ahí ya me queda la inquietud, porque puede ser procedente, póngale por la usted, cantidad de dinero. Por la cantidad de dinero, pero sí. Si es favorable al perjudicado o si es favorable al Estado. Porque... Por eso lo someten. Realmente ahí donde yo no termino porque el Congreso, porque tiene que conocer de algunas cuestiones laborales, ¿no? Pero en todo caso sí se nombró una comisión para que vea estos tipos de pagos de 5 millones y arriba de 5 millones en todo caso, ¿me entiendes? Por eso digo que hay demandas muy grandes, ¿verdad? Entonces, porque si el Congreso está de acuerdo, entonces esa conciliación procede. Si no se manda a archivar, se manda notificación a la institución demandada, ¿verdad? Y continúa su proceso. Así de sencillo. Entonces, pero si el Estado es el perjudicado, ¿no le aumenta más la deuda al Estado? No sabemos cómo van a ser no sabemos cómo van a ser las siguientes elecciones, por ejemplo. Le va a perjudicar a quien venga en todo caso. Eso sí suena medio feo y medio raro, pero bueno, son cosas de la política nacional. ¿Y cuántos años dice usted que faltan para eso? ¿De qué? Para el próximo proceso. Venimos empezando el gobierno viene empezando. Pero ya dentro de 2 años y fracción, mire, generalmente, dentro de 2 años y fracción se hace la convocatoria para las elecciones primarias. O sea que realmente quedarán 2 años, y el que sigue, porque el siguiente año ya empieza la parte política para las elecciones primarias. Y inmediatamente después vienen las elecciones generales. Es que ese es el problema, que se llevan 2 años, por ejemplo, creando leyes y todo lo demás, ¿verdad? Y posteriormente 2 años de proselitismo. Entonces nos dividimos 2 y 2 años y se fueron 4 años y eso fue todo. ¿Cierto o no? Bueno, y es preocupante porque al final de cuentas el problema del país, de subdesarrollo del país, continúa, se profundiza porque no se ven indicios de que se pueda salir adelante y salir de este atolladero mental y económico en el que nos encontramos como país en los funcionarios públicos que son nuestros empleados. Así no es. No son nuestros dueños o el Estado, como decía la secretaria de Estado del Despacho de Salud del gobierno anterior, que decía que era el Estado, que ella era la dueña de los hospitales, la dueña de los centros de salud, era la dueña de Honduras. Mío, dice, mío. Mío como el gato. Mío como el gato. Mire, doctor, le voy a decir una cosa. Cuando se es funcionario público, se debe entender una cosa. Servidor público es exactamente eso. Servicio al público. O sea, realmente usted es empleado de la persona. No lo contratamos directamente con un contrato, pero sí, así funciona. Quien sea, cualquier funcionario público. Aquí está en la Constitución de la República. Ahí está en la Constitución de la República. Son funciones delegadas nuestras a una cantidad de personas que ejercen el poder, unas mediante el voto directo y otras mediante el voto indirecto y otras elegidas o escogidas por quien nosotros votamos por él. Y digamos, a mí personalmente me asombra que algunos funcionarios del gobierno anterior siguen actuando como que fueran funcionarios todavía.
Bueno, no me he fijado en eso, pero Sí. eso es el ridículo. Bueno, Suena raro. y un ridículo completo, porque lo que tienen que entender es que cuando ya termina su periodo, váyase para su No, como casa hay, y ya no moleste. hay una cuestión como de, esta cuestión de querer acaparar atención por diferentes medios y todo lo demás, y seguir haciendo acciones, como que todavía estás en aquellas funciones, das a entender eso, o sea, realmente ya pasó, pues, o sea, ya pasó tu tiempo, deja que otro gobierne, deja que pasen los primeros 100 días y a ver qué sucede, ¿ok? Entonces, a ver qué sucede, porque es muy pronto para dar un pronóstico del gobierno, definitivamente. No, pero ya van más de 60 días y la cosa se mira como que cuando ha visto usted un carro, está en un lodazal, patina, patina, patina y no avanza. Sí, Y eso es lo que se percibe en este momento, pero bueno, y con algunos funcionarios que el presidente de la República ha escogido, que yo creo que eran mejor algunos de los que estaban en el gobierno de Xiomara que los que están ahorita algunos. Y dentro de poco se va a empezar a decir los nombres de los que están peor que los funcionarios que tenía Xiomara. Pero bueno, eso es para que entiendan, porque es si que no entienden sabemos, el mensaje, no sabemos qué, o sea, uno dice, yo no soy quien para cuestionar las decisiones de quién. No, si podemos cuestionarnos, podemos preguntarnos por qué. O sea, sí, tenés una maestría en gestión de proyectos, pero sos un defensor de derechos humanos, por decirle algo. Algo, nada más. O sea, que tus funciones vayan de acuerdo a tu profesión, porque si no, ¿qué estás haciendo? Absolutamente nada. O sea, el que es ingeniero, que vaya a donde le corresponde. El que es entonces aquí hablamos de que cada quien debe estar en un lugar según le corresponde. Y no, ninguno de nosotros nacimos aprendidos, doctor, porque yo puedo aprender de usted y usted puede aprender de mí. Pero ya, para ejercer algunas funciones, sí se debe de tener los requerimientos necesarios. Y siempre lo voy a decir aunque no le guste, porque fíjate que yo tuve una directora que era bachiller. bueno, en su momento en algunos gobiernos. No, y no lo digo por desmeritar a nadie, es por las funciones que ella tenía, ¿me entiende? Entonces no daba el ancho No, para por las ejemplo, funciones. a mí me gustaría ser presidente de la Corte Suprema de Justicia y yo no soy abogado. Una cosa es que yo quiera, pero otra cosa es que yo tenga la capacidad, pero que me encantaría, se lo digo aquí en público, me encantaría ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Me encantaría, pero ¿cómo lo voy a hacer si no soy abogado? O sea, ¿me entiendes? O sea, ese es parte del problema que tenemos en este momento. Sí, es Y parte que lo del hemos tenido en problema. diferentes gobiernos. Ese es el problema, porque eso se llama tener la capacidad tanto administrativa y tanto la capacidad de funciones, de pensamiento crítico, analítico y todo lo demás para poder ocupar un cargo. Y además, que les quede claro, fuimos a ejercer el sufragio el 30 de noviembre y por lo tanto tenemos el derecho de reclamar, de señalar y decirles están equivocando, tanto al anterior como al actual y a los que vengan. Porque como ciudadanos, la Constitución de la República nos faculta para poder ver, decir y expresarnos de los errores que están cometiendo los que nos gobiernan. Y yo le doy el ejemplo de que yo quisiera ser, pero lo digo en forma sarcástica, porque también lo digo en forma sarcástica. Bueno, me gustaría ser el Procurador General de la República, pues, ¿por qué no? A mí también. Pero usted tiene derecho porque es abogada, pero yo no soy, pero ni una clase de derecho he sacado para decir que pudiese ser Procurador General de la República. Fuera de broma, tuve un compañero de 60 y tantos años y fue Procurador de la República y se graduó de Derecho. O sea, ¿por qué? Porque él sabía de que necesitaba esa parte porque había fungido como procurador, pero sabía que le hacía falta esa parte, así que hay tiempo. No, pero sí es importante lo que usted dice, o sea, el error que están cometiendo es nombrar gente que no tiene la capacidad, así como sucedió en el gobierno anterior, gente que no tenía la capacidad de estar en el gobierno anterior, pues
En áreas técnicas nombraban gente que no era técnica, del área específicamente. Por eso es que teníamos problemas en salud, educación, energía eléctrica, lo del agua. Bueno, si el alcalde anterior despidió una persona que está vencida de ruedas, una persona usuaria de silla de ruedas la despidió. Bueno, y que hay una ley especial para la protección de las personas con discapacidad, ¿verdad? En todo caso. Y no lo podemos apegar a la parte política para hacer despidos de ese tipo de personas con discapacidad. Bueno, pero como tanto que se nos metió durante 4 años prohibido olvidar, pues no podemos olvidar ese tipo de cosas. Sí, fue un mantra que hoy no podemos olvidar, ¿cierto? Funciona como a la inversa, creo yo, en este sentido, ¿no? Claro. Entonces, creo que más allá de todo eso, de las cuestiones que se están hablando y de las deducciones que se están haciendo y de lo que estamos viendo, la tipología de cosas que estamos viendo, en todo caso que muchas personas están siendo llamadas, por ejemplo, a declarar como testigos y se encuentran graves de salud aparentemente, ¿no? Y no pueden testificar por este caso. Pero hay otros que no, hay otros que... Bueno, yo creo que ni en los partidos de fútbol van, porque ya no tienen quien les sostenga el bombo, pero bueno. Ah, correcto. Pero yo creo que ya no van, porque ya no, como no tienen quien les sostenga el bombo, ya no van. Pero ahora, en este caso, abogada, ¿qué le aconseja a usted realmente en la forma profesional a las personas que tienen demandado al Estado y en referencia a esta conciliación? ¿Qué les aconseja a usted ya como abogada? Digamos, yo estaba platicando con alguien que era inspector del trabajo y él era un trabajo que ganó por concurso. Esos trabajos por concurso definitivamente de que no van a ser como tocados, por decirlo así. Entonces, en ese caso, él me dijo, yo no quiero el reintegro, quiero solamente mi dinero y yo no quiero nada porque me va mejor como independiente y no quiero nada de trabajar con el Estado. Y mucha gente me lo ha dicho. Entonces, en este caso, yo lo que le digo a la gente es que no se quede con la primera opinión que le dé alguien. Yo sé que usted tiene 4 o 8 años trabajando con su abogado que confía en él. Si usted quiere conciliar, es su decisión. Tiene que tomar una decisión y tiene que tomarla, pues, PGR no ha hecho ninguna conciliación hasta el momento, pero que entre dentro del primer renglón presupuestario en todo caso. Si usted tiene problemas con que le digan que no le contestan el teléfono, que no le dan información y sobre ninguna de esas cosas, entonces si usted quiere conciliar, es sencillo, pero eso no le exime de que si usted cambia de abogado, no le exime de que usted deje de pagar lo que el abogado trabajó anteriormente. Eso sí tiene que tenerlo muy claro, porque también no voy a venir a decir cosas que no son ciertas. Así Pero es. si el abogado se le esconde y no quiere hacer el trabajo, Ahí habría que ver cuál es el porcentaje que pactaron y cuál fue, por el cual se fue la conciliación y lo dejó sin, podría decirse, o sea, lo dejó indefenso ante una conciliación. sí, porque ahí tendría que ver La si el abogado que responsabilidad. no cumple con su deber queda fuera de esos beneficios Totalmente. por incumplimiento de sus labores. De sus labores. Y eso está establecido en la ley también, que no puede, si usted es abogada y no cumple las labores para las cuales fueron comentadas, tampoco va a tener derecho a que le den su Sí, y he su escuchado parte. también mucha gente que dice, no, pero es que yo sé que es un trabajo un poco engorroso, digamos, un procedimiento un poquito largo, pero mucha gente dice, sí, ese dinero aparte, pero si hay gente que está cobrando el 40%, el 30%, por Dios. Entonces, ¿cómo van a ir a decir a mí que si ya a mí me contratan para una conciliación, es para una conciliación? Si me contratan para una negociación, es para una negociación. Si me contratan para un juicio, y en ese juicio yo tengo que estar preparada para acaso cuando vamos a los juicios laborales, en las primeras audiencias no son conciliatorias. Entonces tenemos que estar preparados para eso los abogados. Yo no quiero decirle a ningún abogado cómo hacer su carrera, definitivamente, pero tampoco quiero mentirle a la gente. Entonces, depende del acuerdo que usted haya llegado y que el abogado sí tiene la responsabilidad de representarlo a usted en la conciliación, si usted quiere conciliar. Así es. Bueno, sus palabras finales, abogada, porque ahí llegamos al final del programa. Rápido, 1 hora, increíble.
pues agradeciéndole primero que todo que me haya recibido en su casa. En segundo, espero que no sea la última. En tercero, decirle a la gente que nos ha sintonizado el día de hoy que espero que algo de la información de lo que hemos hablado les haya servido realmente, y que si usted tiene algún tipo de de preguntas adicionales, pues yo con mucho gusto en algún momento pues se las puedo resolver, ¿verdad? Y de igual manera, como le digo yo, si el abogado también que no sabe conciliar, también le puedo decir cómo debe de conciliar. Bueno, muchas gracias, abogada. Ahora yo le voy a decir a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.